Gloria a nuestro Dios. Pero ¿quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya, bendito Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 18. Bendito Dios. Vamos a estar leyendo en esos versículos una porción de la palabra, bendito Dios, que nos enseña las escrituras. Inspirada por Dios, aleluya, útil para enseñar, para corregir, para instruir, dice la Biblia, para preparar a los hombres y a las mujeres para toda buena obra. Bendito Dios, aleluya. Lo tenemos. Amén. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Todos decimos Amén. Amén, aleluya. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito Dios, aleluya. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor amado. Te damos alabanza porque eres bueno, mi Dios. Habla nuestra vida, Señor amado. Toda tu palabra es útil para enseñarnos, mi Dios, para corregir nuestro carácter, bendito Dios, que esa es la clave de todo cristiano, mi Dios de gloria. Corregir su carácter, Señor amado de gloria, aleluya. Bendito Dios, pero solo tu palabra y tu Espíritu Santo es el que tiene ese poder que tanto necesitamos, mi Dios, para ser transformados, porque no sabemos amar, no sabemos perdonar. Dios de gloria, no sabemos olvidar como tú sí lo haces, oh Rey de gloria, aleluya. No sabemos, Dios mío, tener paciencia, mi Dios de gloria, aleluya. No sabemos ser fieles, Señor, pero tú sí lo eres, Dios de gloria. Por eso queremos aprender de ti, oh Dios. Queremos aprender de usted, Señor, y su palabra, mi Rey de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, que en esta hora tu Espíritu Santo sea, mi Dios, el que transforme nuestras vidas, y que cada día, mi Dios, Padre Santo, abone esa tierra, Padre, abone esa semilla, Rey de gloria, aleluya, y que traiga frutos, Padre, dignos de arrepentimiento en nuestras vidas, Señor de gloria, aleluya, bendito Dios. Te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, bendito Dios. Gloria sea nuestro Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema metas y prioridades en el matrimonio. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. El versículo que hemos tomado, bendito Dios, resalta la preeminencia del Hijo de Dios. Bendito Dios, la imagen del Dios invisible, el cual usted y yo no hemos podido ver, pero que podemos verlo a través de su Hijo amado, el Cristo de la gloria. El versículo nos declara: porque en Él fueron creadas todas las cosas, oiga eso. Y declara la Escritura, las que están en el cielo, en los cielos, mire qué interesante, en los cielos, dándonos a entender que hay más de un cielo. La Biblia habla de 3 cielos, ese es otro tema, pero es importante recalcar esa partecita en cada versículo, hermano. Cuando nosotros leemos la palabra es importante. Cada frase tiene un mensaje muy importante, bendito Dios. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, una sola tierra. Mire qué interesante. Y también dice la palabra de Dios, visibles e invisibles. Y la Biblia dice, sean tronos, sean dominios, sean principados. Mire qué interesante. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Todo fue creado por medio de Jesucristo. Si Jesús no estuviera ahí en medio, ni uno de nosotros, ni todo lo que podemos ver, pudiera estar existiendo. Y no solo dice que fue creado por medio de Él, sino que también
para Él. Mire qué interesante. Por eso el Señor dice que Él es el principio y Él es el fin, hermano. Nadie va a poder subsistir después de Cristo, ni nadie existía antes de Cristo. Mire qué interesante. El verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto significa que gracias a ese poder impresionante es que la vida es posible. Si Dios apartara esa misericordia e hiciera su mano, todo se moriría, hermano. El planeta Tierra moriría, las plantas morirían, los animales morirían, el oxígeno de esta tierra desaparecería y todos caeríamos muertos instantáneamente. Por eso la Biblia dice que todas las cosas en Él subsisten. Es por su poder que nosotros tenemos vida. Mire qué interesante. Estamos en sus manos. Y el mundo entero no comprende eso, hermano. Que la persona sea cristiana o no sea cristiana está en las manos de Dios. Dios es el que permite la vida en el planeta Tierra. La Biblia dice que Él es tan bueno que hace salir el sol ¿para quién? ¿Solo para los buenos? No. Dice que hace salir el sol para los buenos y para los malos. Mire qué misericordia más tremenda. El verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Mire qué interesante. Metas y prioridades en el matrimonio. Esto la Biblia nos enseña que nuestra meta y prioridad máxima debe ser ¿quién? En la vida de un hombre y en la vida de una mujer. Puede responder. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestra meta y prioridad principal en nuestra vida. Especialmente cuando estamos hablando del matrimonio. No hay nada más valioso y más atractivo para una mujer, hermanos, que un hombre con temor de Dios y que la meta principal de ese hombre sea Dios, ¿sí o no? No hay nada más atractivo para una mujer que tener al lado un hombre honesto, un hombre sincero, un hombre fiel, un hombre que ame al Señor sobre todas las cosas. Y esto es importante para nosotros los hombres, porque nuestra meta principal debe ser el Dios de la gloria. Bendito sea nuestro Dios. Colosenses capítulo 1 es el que estábamos leyendo, verso 15, el verso 18. Dice que el Señor es la cabeza de la iglesia y es el primogénito de todo lo que podemos ver. De manera que Él está por encima de todo, hermano. Las Escrituras nos dice que el hombre es la cabeza del hogar. Sin embargo, para poder ser cabeza del hogar, lo primero que un hombre debe de hacer es buscar a Dios sobre todas las cosas. Tener a Dios como principal objetivo, bendito sea nuestro Dios. El hombre tiene que poner su mirada primeramente en hacer la voluntad del Dios invisible. Mire qué interesante. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, verso 33. Dice la Escritura en Mateo 6, verso 33. Y vamos a leer del verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire qué interesante. Nosotros como cristianos, bendito Dios, nuestro primer objetivo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque sabemos, hermano, que la promesa de Dios es que todo lo demás va a ser añadido en el camino. Nuestra preocupación, sin lugar a duda, debe ser hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. Porque considero que nosotros no hemos venido a este mundo solo para vivir pecando, ¿verdad que no? Nosotros no hemos nacido en este mundo solo para vivir pensando lo malo, ¿verdad que no? Claro que no. Aunque el mundo nos ha enseñado ese estilo de vida, aunque nuestra carne y nuestro corazón está vendido hacia ese estilo de vida,
Considero, como dice la Escritura, que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y no tenemos que engañarnos en este tema. Sin embargo, el plan principal de Dios es salvar el alma de cada uno de nosotros. Lo segundo que tiene Dios para cada uno en el plan de cada persona es, bendito Dios, que todos trabajemos en el reino de los cielos. Y para eso la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres y a las mujeres. Dios dio dones, de manera que ese debe ser nuestro objetivo, encontrar el plan que Dios tiene para cada uno de ustedes. Porque estoy seguro que Dios nos los trajo solo para estar sentados en un lugar escuchando. Tenemos que prepararnos, por supuesto, y en algún momento dado tenemos que trabajar para la obra de Dios. Aleluya. El punto principal es buscar a nuestro Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Marcos capítulo 12. Vamos a ir a Marcos capítulo 12. Gloria a Dios. El libro de Marcos capítulo 12, verso 28 al 30, nos dice lo siguiente. 12:28, perdón. 12:28 al 30. Marcos 12:28 al 30. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, verso 29. El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mire qué interesante, hermano. El tema de hoy es metas y prioridades en el matrimonio. Nosotros tenemos que aprender, porque nuestro estilo de vida nunca fue tener prioridades. Las personas incluso en el mundo tienen que disciplinarse, hermano. Por ejemplo, se dice que los ricos se disciplinan y se levantan a una hora específica. Ellos tienen hábitos incluso hasta para comer, para invertir y muchas cosas, y tienen responsabilidades y disciplina sumamente seria. Por ejemplo, cuando vamos al área militar, los militares también tienen disciplinas estrictas para poder cumplir con todas sus responsabilidades. Mire qué interesante. En el matrimonio nosotros también tenemos que tener metas y prioridades. Si no nos disciplinamos en esa área, va a haber un desorden dentro de nuestros matrimonios. Muchas veces nosotros los hombres descuidamos a nuestras parejas por ese sentido, y a veces las mujeres también descuidan su pareja por no tener metas y prioridades dentro de su matrimonio. Disciplinarse. En el caso del cristiano, la meta y prioridad principal debe ser el Señor. Amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué es importante poner ese orden, hermano? Y no saltarnos ese orden estipulado por la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la capacidad de amar a Dios, no se trata de la persona o el ser de Dios, porque no lo podemos ver. Se trata de lo que Dios dijo en su palabra. Si nosotros demostramos amor hacia Dios obedeciendo su palabra, sin duda que también seremos buenos esposos. Si la esposa ama a Dios sobre todas las cosas, obedeciendo la palabra de Dios, sin duda que también será una buena esposa. Y no se trata de los errores que a veces cometemos como seres humanos que somos, porque todos cometemos errores. Por esa razón es que también es importante, bendito Dios, aprender a perdonarnos unos a otros, la dice la Escritura, y también a ser compasivos y comprensivos unos a otros dentro del matrimonio. Pero la principal meta, bendito Dios, es amar al Señor sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma,
con toda nuestra mente y toda nuestra fuerza. Es un reto gigante que Dios le puso al hombre desde el principio. Oiga eso, hermano. Porque este es el primer mandamiento que viene desde el principio de los tiempos. A los hombres se les dio este mandamiento tan interesante y el Señor no lo cambió ni lo modificó, sino que lo dejó puesto para todas las generaciones venideras después de él. Que así también nosotros debemos de actuar, debemos de vivir. Y el segundo más importante, en el verso 31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el orden. Si amamos a Dios, tendremos la capacidad de amar a nuestro prójimo. Amén. Mire qué interesante el orden que Dios establece. Si obedecemos a nuestro Dios, Dios manda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, cuando amamos a nuestro prójimo, al mismo tiempo le estamos demostrando amor ¿a quién? A Dios, que es el primer mandamiento más importante. Amarás a tu Dios. No hay otro mandamiento mayor que este, dice las Escrituras. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Gloria al Rey, bendito sea su nombre. Apocalipsis 22, verso 13 dice, glorioso Cristo. Gloria a nuestro Dios. El verso 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bendito sea nuestro Dios. Bienaventurado, dice el 14, los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El verso 13 dice que Él es el principio y el fin, hermano. Dice también que Él es el primero y el último. Este versículo simplemente nos muestra la supremacía de Dios ante toda la creación. Que Él está por encima de todos, de todas las cosas visibles y invisibles. Y este es el orden que la Biblia nos enseña, bendito Dios. Asimismo, en el matrimonio hay un orden que si nosotros, bendito Dios, conforme a su palabra, no lo pasamos por alto, sin lugar a dudas, dentro de nuestro matrimonio, vamos a tener la bendición de Dios, el respaldo del Señor, bendito sea nuestro Dios, y tendremos días felices. Porque cuando nosotros pasamos ese orden establecido por Dios, entonces se multiplican los problemas dentro del matrimonio, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Lo más importante, bendito Dios, en nuestras vidas es que necesitamos que estas palabras sean escritas en nuestros corazones. Porque va a ser una lucha terrible constantemente. Usted sabe la lucha que tenemos con nuestra carne, con nuestro corazón, que constantemente se desvía de la voluntad de Dios, que constantemente, bendito Dios, se desvía de lo que Dios ha establecido para nosotros. Bendito sea su nombre. Y es una lucha que no se va a detener hasta que muramos o hasta que partamos con el Señor. Esta lucha tiene que ser, bendito Dios, una disciplina en nuestra vida y tiene que ser una meta principal para poder, bendito Dios de gloria, obedecer estos mandamientos de nuestro Dios para poder encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida y el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. No estamos aquí solo para hacer bulto. No estamos en este planeta solo para ser contados, bendito Dios, en los papeleos de los gobiernos y una persona más nació y ya estuvo. Sino que tenemos el gran privilegio, hermanos, de que como matrimonios cristianos podemos ser ejemplos para las futuras generaciones. Para nuestros hijos, empezando obviamente por nuestro hogar. Amén, aleluya. Empezando por los jóvenes. Aquí está el hermano Rolando. Él nos está viendo también como matrimonio. Si nuestra vida como cristianos es un desastre, jóvenes como ellos, por ejemplo, perderán el interés por un día tomar, bendito Dios, la decisión de obedecer a Dios y casarse en el futuro. Que eso es lo que está pasando en nuestra generación. Mire qué cosa más terrible. Hacen encuesta a los jóvenes y ellos dicen que casarse ya no es parte de su agenda.
La agenda de ellos es simplemente hacerse profesionales, conseguir dinero, conseguir fama, ahorrar, comprar casas. Incluso una de las cosas más importantes para hoy en los jóvenes es viajar por todo el mundo. Dice. Quiero conocer los lugares más bonitos, pero si me caso entonces ya no puedo. Dice. Eso dicen hoy la mayoría de los jóvenes y las jovencitas especialmente. Entonces están promoviendo dentro de la sociedad, bendito Dios, que los hombres, que las jóvenes y los jóvenes prefieran vivir en unión libre, que la Biblia no lo llama unión libre, sino que la Biblia lo llama fornicación. Mire qué cosa más terrible. Y esa fornicación trae consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando una pareja no está dispuesta a comprometerse con su pareja y viene un bebé en el camino, ¿qué sucede, hermano? ¿Cuál es el siguiente paso que están tomando los jóvenes en esta generación? Se llama el asesinato. Hoy le llaman el aborto, hoy le llaman, tienen un montón de interrupción de su embarazo, le llaman, pero la Biblia lo llama homicidio. La fornicación tiene la capacidad de llevar a estos jóvenes al homicidio. Imaginen qué cosa más terrible. Y como consecuencia, la Biblia dice que ese homicidio contamina nuestra tierra. Mire qué cosa más terrible. Y nosotros los cristianos, como pareja, agarrándonos del pelo cada día, dando mal ejemplo, y como nunca antes se han multiplicado los divorcios. Una cosa espantosa que no se había visto en otra generación. La historia, los datos no mienten, hermano. La historia demuestra que esta generación es una de las generaciones más perversas que se ha levantado en todos los tiempos. Que se echan a la espalda a la voluntad de Dios. El diseño original de Dios para el hombre y la mujer. Nosotros como cristianos tenemos la oportunidad y el privilegio enorme de parte de Dios de tener esa bendición, hermano, a través de las Escrituras, de poder vivir una vida en paz y tranquilo si obedecemos los pasos que Dios ha ordenado para nosotros. Pero si pasamos por alto este orden específico, Dios le puso al hombre un puesto y Dios le puso a la mujer un puesto. Eso le explicaba a mis niños ahora que estaban discutiendo por un tema, porque les había dicho que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Y yo le decía al niño que el varón tiene una diferencia física en la mujer. Y ahí estaba la niña también. Al ratito que les dije eso, salieron los dos y el niño le dijo, viste que nosotros los hombres somos mejores, le dije, porque somos más fuertes, le dice. Entonces vino la niña y me dice, papá, mire que Marito me está diciendo que los hombres son mejores, porque no sé qué. Ya vine yo y corregí ese pensamiento porque posiblemente tenía que explicarle un poquito más. La Biblia sí demuestra que el hombre físicamente es diferente a la mujer en ese aspecto, pero solo físicamente, hermano. Pero si la Biblia pone y coloca a la mujer como ayuda idónea del hombre, eso indica que en cuanto a intelectualidad, la mujer puede ser igual o incluso hasta mejor que el hombre en muchos aspectos. Pero eso no lo hace mejor como persona. Ni a la mujer, ni al hombre lo pone por encima. ¿Sí me doy a entender? Amén. Solo la Biblia hace una diferencia físicamente. No es por gusto que nosotros los hombres trabajemos en trabajos más pesados y las mujeres tomen trabajos más livianos. Pero en nuestra generación se les metió el chamuco hoy en día. Entonces existe esa lucha terrible, esa lucha de sexos entre el hombre y la mujer, y el feminismo y el machismo, y hoy se agarran del pelo unos a otros. Y llegan a conclusiones entre ellos mismos tan terribles, tanto es así, imagínense qué terrible, que hoy las mujeres quieren que según dicen ellos, que sea igualdad de oportunidad, y quieren que las mujeres tengan la misma oportunidad de pelear en un ring de boxeo contra un hombre. Mire qué cosa más terrible. Físicamente la mujer no tendrá ninguna oportunidad contra un hombre, hermano. Hoy quieren que las mujeres jueguen en la misma categoría de fútbol que los hombres. Físicamente se demuestra que no tiene la misma capacidad. Entonces cuando nosotros alteramos ese orden que Dios ha establecido para el matrimonio, entonces vemos lo que está sucediendo en nuestra generación. Que hay mujeres que hoy quieren ser vacas, que hay hombres que hoy quieren ser ratones,
Imagine qué cosa más terrible. Se altera la naturaleza y el orden que Dios estableció. Los niños quieren ser niñas y las niñas quieren ser niños. Cuando se altera esa naturaleza, entonces el hombre se dispara, el pecado se dispara y empieza a abrirse una caja de Pandora. ¿Sabe lo que es eso, una caja de Pandora? Una caja de Pandora significa que no tiene fin las ideas perversas que van a salir cuando abren esa caja, hermano. Y el hombre se ha metido en ese camino. Y no va a tener retorno, ese es el problema. Dijo alguien por ahí, si llegan a abrir esa caja, no va a haber retorno. Y lo que salga de ahí no lo vamos a poder regresar a su lugar. Es terrible nuestra generación. Nosotros tenemos la oportunidad inmensa, bendito Dios, de demostrarle al mundo que podemos vivir en paz si seguimos el orden de Dios. Podemos nosotros demostrarle a esta generación que podemos criar hijos dentro de un matrimonio y crearlos siendo personas honestas y siendo personas leales, bendito Dios. Tanto nuestras esposas deberían de dar testimonio de sus esposos de que somos hombres de Dios. Y nosotros los hombres tenemos que dar testimonio de nuestras mujeres que son mujeres de Dios. Bueno, si se portan bien, claro. Amén. Pero si son rebeldes, claro que no. Santo. Si nosotros somos rebeldes, tampoco las mujeres deben de dar buen testimonio de nosotros. ¿Se da cuenta? Se requiere disciplina, hermanos. Se requiere poner nuestro ojo en el blanco perfecto, como dice la Escritura. Se requiere cambiar nuestras prioridades y que nuestra prioridad principal sea quien nuestro Señor y su palabra. Se requiere, bendito Dios, un esfuerzo enorme porque estamos teniendo una presión por todos los ángulos para que cambiemos nuestra actitud. Hoy en día, si un hombre, por ejemplo, se pone a lavar platos, le dicen que se le están cayendo los pantalones. Imagínense qué cosa más terrible. Si se pone a barrer, dice que eso solo es para mujeres. Pero esas cosas no son así, hermano. Dentro del matrimonio, bendito Dios, nos convertimos en ¿qué? ¿En un ring de boxeo o en un equipo? ¿Cuál cree usted? Elija uno. En un equipo, hermano. En un equipo nos convertimos dentro del matrimonio. Si la Biblia dice que somos una sola carne, es porque las decisiones se deben de tomar en conjunto. Si la Biblia dice que somos una sola carne, es porque las dos personas deben de ver el mismo objetivo que va a beneficiar ese hogar. Si la decisión que se va a tomar no beneficia al hogar, quiere decir que no es la mejor decisión. Es imposible que un hombre venga y diga, no, es que esta es la decisión, pero cuando se ve que esa decisión va a afectar a su esposa, quiere decir que no es la correcta decisión, así de simple. ¿Se da cuenta? Si una decisión que toma la mujer afecta al matrimonio, simplemente esa decisión no es la correcta. Por eso es importante trabajar en equipo, ¿sí o no? Y eso sucede incluso dentro de la iglesia cristiana. Cuando dentro de la iglesia no trabajamos como equipo, no funciona, hermanos, la obra. Pues nosotros podemos ver y somos testigos cómo las obras se hacen pedazos por el hecho de que no trabajamos en equipo. No consideramos el consejo del otro. Imagínense qué cosa más terrible. No, es que yo soy el que mando y yo soy el más inteligente. Eso sucede dentro del matrimonio. Los hombres hoy en día, por ejemplo, no pueden escuchar el consejo de su esposa. O incluso a veces la esposa no escucha el consejo de su esposo. Y entonces comienzan esos pleitos dentro del matrimonio. Comienzan esos problemas y no se ponen de acuerdo. No debería ser así entre nosotros. Tenemos la gran oportunidad en esta generación de demostrar que somos diferentes, ¿sí o no? De demostrar que somos un pueblo diferente. Porque todos los pueblos tienen su forma de pensar, todos los pueblos de este mundo tienen su forma de actuar, todos los pueblos de este mundo tienen un carácter diferente, pero el carácter de Dios que Dios muestra en su palabra es diferente y totalmente al del mundo. La forma de pensar que Dios quiere que tengamos es totalmente diferente al mundo. Un giro nada más y nada menos que de 180, hermano, totalmente. Es un cambio de rumbo total. Todos sus pensamientos que usted vio y aprendió en el camino antes de casarse, tiene que echarlos a un lado. Olvídese de eso. Si son bíblicos, pues manténgalo, por supuesto. Pero si no son bíblicos, los tiene que considerar y echarlos a un lado y considerar lo que la Escritura, sin lugar a dudas, enseña y que esa no miente y no se equivoca, hermano.
Nosotros somos testigos, bendito Dios, con mi esposa, que cuando entre más nos metemos con Dios, obviamente, surgen más problemas, claro que sí, pero es mejor pues cuando mejor nos va también. Cuando más nos metemos con Dios y hacemos la voluntad de Dios, claro, surgen grandes luchas, pero es cuando más paz experimentamos. Es cuando más obediencia incluso de nuestros hijos recibimos. Pero cuando nos alejamos de Dios, hasta nuestros hijos se vuelven rebeldes, imagínense. Hasta nuestros hijos muestran ese carácter pecaminoso que ya existe en ellos y se vuelven a veces desobedientes, más haraganes, y experimentamos todo eso. Y más con las tecnologías que hoy están dañando tanto a nuestros niños. Lo hemos experimentado con mi esposa terriblemente. Por eso controlamos esa parte también fuertemente en nuestros niños. Porque la tecnología está dañando el carácter de nuestros niños. Hoy incluso mi niña estaba viendo, y yo lo dejé un ratito en la computadora, como 1 hora, 20 minutos llevaba el ratito, empezó a renegar, por ojo no me gusta esta computadora, decía. Le digo yo, ciérrame esa computadora, le digo. Y se la quité inmediatamente. Porque he experimentado, y lo mismo la ciencia lo indica claramente, que esos aparatos, hermano, hace que la gente pierda la paciencia. ¿No le ha pasado a usted que está en el teléfono y como que se le traba y hasta le pega? O sea, esas cosas tienen un poder invisible en el carácter del hombre. ¿No le ha pasado que se le apagó y casi que hasta ganas de tirarlo al suelo? Porque se le descargó el teléfono y porque no lo puso a cargar temprano, hermano. Pero mire qué cosa más terrible, que nosotros los seres humanos somos tan débiles en la mente que esos aparatos tienen capacidad de controlarnos y de cambiar nuestro carácter, hermano. No sé si a usted le pasó en alguna ocasión, pero estaba viendo Ingrid en la tele y de repente pasó un cipote por ahí. ¿No le tiró un chancletazo una vez? Sí, a mí me lo tiraron porque yo me acuerdo de mis tíos, yo pasaba y estaban viendo el partido y quietate que la carne de burro no es transparente, decía. Así le gritaban a uno nuestros tíos. Sí, pero mire qué cosa, cómo eso controla el carácter del hombre y de la mujer, que tiene capacidad de dañar a otra persona, hermano. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado dentro del matrimonio con eso. Porque sabe usted que las estadísticas dicen que después del Facebook se multiplicaron los engaños, el adulterio, la fornicación y los divorcios. Bueno, ahí salen en los videos muchachos que salen a la calle y encuentran una pareja y le dicen, te doy $10,000, le dicen algunos menos, pero te doy $10,000 si te atreves a enseñar lo que tienes en tu teléfono. ¿Y cuántas jóvenes ahí mismito se separan por el hecho de que el otro lo está engañando y no sabía? Imaginen qué cosa más terrible. ¿Cómo tenemos que cuidarnos nosotros con eso? Nosotros los cristianos. Y más que la Biblia dice que la ventana del alma son ¿qué? Nuestros ojos, hermano. Y estos aparatitos tan chiquititos tienen capacidad de destruir estos cuerpos terriblemente, nuestra alma. ¿Y cuántas almas nos han perdido por eso? De manera que nuestro enfoque debe ser nuestro Dios, esa debe ser nuestra meta principal dentro del matrimonio. Estoy seguro que las hermanas aquí pueden testificar que al ver a sus esposos amando a Dios, ellas también se enamoran más de sus esposos, ¿sí o no? Amén. Les dio pena decir que sí. Sin embargo, nosotros los varones también podemos testificar lo mismo, hermano. Que una mujer guerrera, sabia, que busca de Dios, que da testimonio, eso lo atrae más a uno también. ¿Sí o no, Aaron? ¿Llegan amén? Claro que sí. Yo digo amén, aleluya. Claro que sí. Es diferente una mujer que reconozca las cosas de Dios a tener una mujer que no reconoce. Exactamente. O no reconocer entre ambos. Gran diferencia. Es importante entre ambos. Porque yo he mirado en las redes sociales unos videos de unas familias que están ahí como que son solo despelote. Es exagerado. La mamá queriendo corregir al hijo y luego la mamá haciendo cosas peores que las que está haciendo el hijo. Exactamente. Y ese es el ejemplo que se está dando. Unos videos de eso. A nuestra Y generación. entonces me trabaja la mente, cómo son los hogares sin el temor de Dios. Se nos están destruyendo. Cómo camina el mundo
Desenfrenado. Desenfrenado, sin temor de Dios, haciendo lo que se los antoja, y no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Hay un descontrol, ¿verdad? Entonces, es muy importante y muy bonito cuando la mujer reconoce de las cosas de Dios, porque imagínense que el hombre y la mujer. si uno quiere buscar las cosas de Dios y el otro no, está como la vecina que tenemos ahí. Sí, ella dice, ella misma le cuenta a mi esposa, dice, él quiere buscar de las cosas de Dios, no Tito, pero ella no. Dice ella rotundamente, y viene de una mamá que es muy cristiana, El Salvador. Ese es un problema, hermano, porque pues dentro del matrimonio usted sabe que, bien dice la Escritura, que nada tiene que ver las tinieblas con la luz. La Biblia también dice que no debemos de unirnos a yugo desigual. Y en ese aspecto, el punto diferente doctrinal entre una persona y otra va a traer grandes problemas. Bueno, nosotros conocemos matrimonios que por el hecho de que algunos puntos doctrinales, siendo cristianos, ya surgen problemas dentro del matrimonio, hermano. Con mi esposa nosotros lo que hacemos es esto. Si hay un tema importante en la Biblia y yo lo escucho, entonces vengo y lo comparto con ella, lo analizamos. O a veces le mando el mismo video o la misma información. ¿Para qué? En ese punto es para que los dos tengamos un solo pensar en ese sentido. Sería triste y terrible que me toque dar una enseñanza y que yo enseñe de esta manera y mi esposa de otra. No debe ser así entre nosotros los cristianos. Debemos de estudiar la misma cosa, debemos de comprender la misma cosa, y puede ser que haya alguna diferencia en algunos puntos, eso está bien, porque hay puntos de la Escritura que de repente son más difíciles de comprender, y de repente, dependiendo del tiempo que cada quien le dé al estudio, uno va a tener una comprensión más profunda que el otro, pero eso no es nada malo en lo absoluto. Lo malo es que eso nos lleve a pelear, y hasta que de repente pasen unos días sin que queramos hablar, no solo por eso, no, es que vos sos incrédulo, o vos sos incrédulo, hasta así terminan diciendo, pero la gente, eso no debe ser entre nosotros así, hermano. De manera que lo más principal en esto, bendito sea nuestro Dios, es poner nuestra mirada en el Señor. El otro punto es encontrando tiempo para desarrollar la relación con Cristo. Mire qué interesante esto. Casi todos vivimos vidas muy ocupadas. Es fácil olvidar que Dios nos ha llamado primordialmente a una relación íntima con Jesucristo. Mire qué interesante. Este es un punto muy importante, porque los afanes de esta vida, en el tiempo que nosotros vivimos, tenemos tantas cosas, hermano, que hacer. Llegamos a nuestros hogares que a veces pensamos, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde voy a empezar a hacer esto o lo otro y lo otro? Y pasamos por alto algo tan vital para nuestras relaciones matrimoniales, que es la vida íntima entre Dios y nosotros. Les decía la vez pasada que hay dos tipos de relaciones con Dios. Es la que estamos haciendo nosotros aquí congregacional, pero también está la vida íntima personal con Dios y usted. En este caso es importante tener una vida devocional entre pareja. Pero recuerde que hay bastante tiempo que las parejas no estamos juntos, por ejemplo, cuando tenemos que salir a trabajar. De manera que tanto la esposa como el esposo deberían de tener una relación íntima con Dios personal. Eso es vital, porque no solo tiene que ver con la salud del matrimonio, sino también con su vida espiritual, porque un día tendremos que estar delante de Dios y individualmente tenemos que dar cuentas al Señor. Mire qué interesante. El esposo no va a poder dar cuentas por su esposa, ni la esposa va a poder dar cuenta de su esposo. Es tanto así que la Biblia dice que el Señor vendrá como un rayo que sale del oriente y se pone al occidente. Dice que en aquel día estarán, ¿qué? Dice dos. Mire qué cosa más terrible, dos en una cama, hermano. Y lo más terrible es que dice que uno será tomado y el otro será dejado. Eso no es una ley, hermano. No, lo que Dios nos está diciendo es que si uno de esos dos en el matrimonio no está listo, se va a quedar. Si uno de los dos, sea el hombre o la mujer, no está preparado y no tiene esa intimidad con Dios personal, se va a quedar, hermano. Porque esto va a hacer que cumpla aquella palabra que dice el Señor: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y está hablando de cristianos dentro de la iglesia, porque dice que
eran cristianos, porque predicaban, porque enseñaban y hacían muchas cosas dentro de la obra, pero Dios les dijo, apartaos de mí porque no los conozco, hermano. Esto es gravísimo para nosotros. Y eso es importante, que esa relación entre el Señor y usted personalmente debe tenerla. Y usted sabe, y yo sé literalmente, que es una de las luchas más grandes que tenemos nosotros los cristianos, que es tener esa relación con el Señor, esa intimidad con Dios en oración y en lectura de la palabra. Porque los afanes de este mundo nos ocupan y nos quitan el tiempo. Y resulta que también hay un versículo por ahí, hermano, que lo encontré por ahí. Mire lo que dice ese texto. Dice la Escritura que hay unos que aman el dormir. ¿Qué cara es esa que pusieron, hermano? Imagínense, dice lo que dice la Escritura. Aman el dormir. Si usted pasa todo el día ocupado trabajando y después solo durmiendo, ¿qué tiempo le va a dar al Señor? Pregúntese. Esa es una pregunta personal suya. Si uno de algunos de nosotros tiene ese problema, tiene que mejorar esa área, hermano, porque la Biblia lo que nos enseña es que debemos dedicarle tiempo a Dios. De cualquier manera que sea, nuestra relación personal será vital para poder tener un matrimonio saludable. ¿Sabe por qué? Porque en la oración y en esa intimidad con Dios es donde Dios inyecta paciencia. Si no ora, hay menos paciencia. En la oración es Dios inyecta misericordia. Nos volvemos falta de misericordia porque no oramos. Mire qué cosa más terrible. ¿Por qué cree que el Señor oraba constantemente? ¿Por qué cree que los apóstoles en el libro de los Hechos dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas? Mejor busca 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y pónganlo a ellos, porque nosotros nos vamos a dedicar ¿a qué? A la palabra y a la oración, hermano. Mire qué cosa más tremenda. Si a usted le falta, bendito Dios, tener más paciencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar más. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si usted pide paciencia, van a venir los problemas, pero los problemas los soporta en la oración, porque eso indica delante de Dios que usted pone su confianza en Él para que Él le ayude. Pero si no ora, esos problemas los va a agarrar en la mera chuleta, hermano, y le van a dar una arrastrada. Lo van a atastaciar, como dice el hermano. Si no oramos, cuando se levante un problema en nuestro matrimonio, entonces no vamos a tener la capacidad de quedarnos callados, sino que vamos a ser el primero que va a echarle fuego a la llama. Y usted sabe que dentro del matrimonio uno de los dos tiene que quedarse callado, o uno de los dos tiene que retroceder, o uno de los dos tiene que agachar su cabeza, hermano. Ya sea el varón o ya sea la mujer. Y esto es lo importante, porque tenemos 2 oportunidades. El mensaje es para las damas y para los caballeros. Eso es lo importante. Que si en algún caso el caballero es el que falla, entonces la dama tiene que reaccionar. Pero si en algún momento la dama es la que falla, el varón tiene que reaccionar. Y esto es lo importante que nos hace como equipo, hermano. Esto es lo interesante de ser un equipo y pensar de esta manera y trabajar juntos. Eso traerá todos los beneficios que Dios tiene para el ser humano. Y esto es lo gran, tremendo y la contradicción dentro del cristianismo, porque conocemos muchos matrimonios que prefieren vivir divididos en todas las etapas de su vida. Ellos dicen que son siervos de Dios, pero están divididos dentro de su matrimonio. Y no se están dando cuenta que eso también afecta a sus pequeños, porque es la misma actitud que sus hijos están absorbiendo. Mire qué cosa. Y eso lo hemos podido experimentar, porque si mi carácter le muestro algo a mis 2 niños, tanto la niña como el niño, los 2 van a absorber esa información. Si la mamá les muestra un carácter, los 2 absorben esa información y ellos piensan que esa es la manera que tienen que actuar en lo que van creciendo. Si yo les muestro y digamos peleo con mi esposa, la regaño, le hablo feo, mi niño también va a creer que él puede actuar así con su futura esposa. Y a mi niña la desgraceo porque ella va a pensar que cuando se encuentre con un hombre así va a ser el correcto, y no es así, hermano. Sin embargo, si yo les muestro a ellos que amo a su mamá, que soy cariñoso, que soy un hombre trabajador, que se importa por su hogar, esa es la información que van a recibir ellos, y mi niño también va a querer ser igual que su padre.
Y mi niña, cuando encuentre un hombre, va a notar esas características que vio en su padre y va a querer también buscar un hombre de esa misma manera. Mire qué interesante. De manera que esta es la mentalidad que tenemos que desarrollar nosotros como cristianos, y esa debe ser nuestra búsqueda principal dentro del cristianismo. La intimidad con Dios, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y si lo demás viene por añadidura, eso indica, hermano, literalmente, que el éxito dentro del matrimonio es parte de esa añadidura. ¿Por qué? Porque ¿quién es que se encarga de eso? Es Dios. Dios ese es el que se encarga. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo invisible que se está encargando de destruir los matrimonios. Que se está encargando de meterle, por ejemplo, a los hombres por medio de la televisión, el adulterio, por ejemplo. Pero Dios viene y corrige constantemente ese pensamiento y esa tentación para que nosotros los hombres no caigamos en esas tentaciones. Por medio de esos teléfonos también el enemigo les está metiendo a las mujeres hoy en día el feminismo y un montón de cosas contrarias que no les ayuda para nada, porque ahora quieren vestirse como hombres según ellas, incumpliendo, bendito Dios, con el diseño de Dios, que trayendo problemas terribles dentro de la sociedad. Pero viene Dios y corrige ese pensamiento a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, hermano. Mire qué interesante todo esto. De manera que esta es, bendito Dios, la voluntad de nuestro Dios. Póngase de pie, bendito Dios, en esta hora preciosa. Aquí terminamos este pequeño mensaje, bendito Dios. Nuestra prioridad y metas en el matrimonio, bendito nuestro Dios, aleluya. Debe ser nuestro Dios, debe ser nuestra intimidad con Cristo, bendito Dios, aleluya. Y todo lo demás se va a añadir a nuestro alrededor, en nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra pareja. No podemos olvidar que los problemas van a estar siempre ahí, hermano, siempre ahí. Pero si aplicamos todos estos principios, les aseguro, bendito Dios, que la vida será más fácil. Les aseguro, bendito Dios, que podremos llegar a ser gente ejemplar, matrimonios ejemplares, bendito Dios, que podremos tener la capacidad de guiar a otros a Cristo. Ya que el mundo es un desastre terrible, hermano. El mundo es un desastre.